Entonces los invitamos a venir a compartir con nosotros en nuestro tema del Congreso Siempre Adelante. Por favor, damos la bienvenida al señor Juan Carlos Moreno. Muchas gracias, José. Muy buenos días, Diócesis de Fresno. ¿Cómo están? Bendito sea Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado en estar aquí con ustedes. ¿Cuántos aquí son catequistas? Casi todos, ¿verdad? De niños, de jóvenes, de adultos, de todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro ministerio litúrgico, lectores, proclamadores, ministros extraordinarios? También, muy bien. Algunos hacen lo mismo, tienen como 3 o 4 sombreros, ¿verdad? Así pasa a veces. Bueno, si hay necesidad, pues hay necesidad. Si no hay necesidad, pues hay que dejar también que otra gente coopere, ¿verdad? Un gusto de estar aquí con ustedes. Yo vengo por primera vez por estos lados de la diócesis de Galveston, Houston. Como habrán podido oír en las noticias, hace unas cuantas semanas tuvimos también un pequeño desastre natural en la manera del huracán Harvey, que también llegó y nos afectó bastantemente. Entonces vengo de una tierra afectada a otra tierra que igualmente entiendo que se ve afectada por catástrofe natural, los incendios forestales, así que sepan que estamos unidos en oración, que estamos pensando en ustedes por igual y rezando porque Dios los acompañe también durante este tiempo. Fue una situación difícil allá en Houston con la tormenta, con las inundaciones. La ciudad siempre se inunda, pero lo que pasó esta vez fue algo sin precedente. Lo que yo vi que fue positivo de todo esto que pasó, bueno, primero que nada, el domingo después estaban las iglesias llenas, ¿verdad? La gente se acordó que había un Dios, ¿verdad? Cuando estamos en esa necesidad, ¿verdad? Bueno, hay que aprovechar, ¿no? De que hayan venido, darles la bienvenida, no darles la cara agria ni nada de eso, ¿verdad? Darles la bienvenida. Y yo lo que vi también fue una explosión de amor, de humanidad, de gente que se ayudaba. Ya ven que siempre vivimos, como decimos en mi pueblo, de las greñas, ¿no? Siempre vivimos peleándonos, que los cristianos con los no cristianos, que conservativos contra liberales, pero ahí fue más bien como dijo San Pablo, que en Cristo no había ni judíos ni gentiles, no había ni blancos ni negros, no había ni hombre ni mujer, todos uno en esa necesidad. Entonces me dio a mí un tanto de aliento, un tanto de esperanza, de esa unidad, de ese amor que pudo surgir aún a pesar de los problemas que había. Así que muy contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy, el lema de ustedes, de este congreso, es siempre adelante. Un lema que va muy de acuerdo también con lo que es el tema catequético. Ustedes saben que cada año los obispos de los Estados Unidos eligen un tema. ¿Saben cuál es el tema de este año para el año catequético? Discípulos misioneros. Discípulos misioneros, pero va de la mano con este lema de ustedes, porque el discípulo misionero, pues, ¿hacia dónde va? Pues siempre adelante, ¿verdad? Ni modo que regresarse. No, Jesús dijo vayan, ¿verdad? No dijo regrésense todavía. Entonces va muy de acuerdo el tema de ustedes con su aniversario del establecimiento de su diócesis, con lo que es el tema catequético de siempre adelante. Y para mí, este tema de siempre adelante también nos habla mucho de este dinamismo que es nuestra fe. Dinamismo, movimiento, el progresar, el moverse. Teníamos un maestro en la escuela de teología que nos decía que el cristiano difícilmente, raramente está sin moverse. Siempre está en movimiento, ya sea moviéndose hacia adelante, como hace la invitación su diócesis, caminando hacia la cruz, caminando hacia el Señor, caminando hacia el altar, como es la procesión que vemos al inicio de la misa, ¿verdad? Es simbólica de nuestro peregrinar hacia nuestra tierra celestial. O, al contrario, nos estamos moviendo, pero alejándonos de la cruz, por los vicios, por los pecados, por todas esas cosas, como el hijo pródigo, que se va allá a una tierra lejana,
Así somos también a veces, pero raramente estáticos, usualmente en movimiento. Y queremos que ese movimiento sea siempre adelante. Entonces, eso me habla a mí del dinamismo de nuestra fe. Dinamismo que, como les comento, se expresa, a ver si funciona esto, lo tengo que aprender primero, ¿verdad? San Pablo lo pone, y es que San Pablo lo pone en términos de carrera. Yo estoy seguro, yo estoy convencido que San Pablo era deportista, porque él nos daba muchas imágenes, ¿no? ¿Qué nos dice San Pablo? He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, he llegado al término de la carrera, ¿verdad? Me he mantenido fiel, en su segunda carta a Timoteo. Entonces San Pablo también lo ve de esa manera, ese movimiento, de esa carrera, de ese andar hacia adelante. Y también nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, su vida pública, también fue igual. Se puede poner desde un principio a un fin en términos de ese movimiento. Un vengan y vean. ¿Dónde vives, maestro?, le preguntaron. Vengan y vean. Llama a los discípulos, vengan, en un principio. Y al final de los evangelios, ¿qué es lo que vemos? Ese envío. Vayan ahora y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está el dinamismo de nuestra fe, en la manera en que Jesucristo mismo vivió su ministerio. Con el vengan, nos hacemos discípulos. Con el vayan, nos hacemos ¿qué? Misioneros. Discípulos misioneros. Por eso siempre de la mano las dos cosas. Porque el discípulo, hermanos, hay que dejarlo bien claro. ¿Cuál es nuestro llamado como discípulos? ¿Estamos ¿dónde? A los pies del Maestro. Es lo que están haciendo ustedes aquí el día de hoy, aprendiendo, quieren formarse, quieren tomar de esa fuente de sabiduría de la palabra de Dios. Eso es lo que hace el discípulo, eso es lo que están haciendo ustedes ahí. Entonces el discípulo aprende de él. El discípulo lo conoce. Ustedes todos, y díganme si me equivoco, levanten la mano si me equivoco, todos ustedes están aquí el día de hoy porque llegaron en un momento de su vida a tener un encuentro con Jesucristo. ¿Alguien lo trajo su esposa, su esposo a fuerzas? No, todos están aquí por eso, ¿verdad? Eso es. Me pasó a mí, les pasó a ustedes. Ahora como discípulo, ¿qué nos toca? Invitar a otros, llamar a otros, habilitar a otros para que también ellos lo conozcan, de manera que ustedes no digan ya nada más he oído hablar por ahí de Jesús, sino que no, que digan lo conocemos íntimamente. El discípulo lo ama a Jesús. En el catecismo antiguito, ese de preguntas y respuestas, que yo todavía llegué a formarme con él, que venía del catecismo de Baltimore, ¿se acuerdan de esas preguntas y respuestas? Una de las primeras preguntas era, ¿para qué me hizo Dios? ¿Se acuerdan la respuesta? Gente de cierta edad se va a acordar, no por ponerlos en evidencia, pero ¿se acuerda alguien de la respuesta de esa pregunta? ¿Para qué me creó Dios? Veo muchas caras jóvenes, así que a lo mejor no se van a acordar. Para conocerle primero no se le puede conocer a quien no se conoce. Piensen en sus peores nada, piensen en sus maridos, en sus esposas, ¿verdad? Bueno, te la presentan primero, le das el visto bueno, ¿verdad? Lo conoces, primero hay que conocerlo. Por eso ahí la importancia de nosotros como discípulos de hacer esa proclamación. Porque sin esa proclamación, sin esa predicación de la buena nueva, pues ¿cómo la gente va a conocer a Jesús? Conocerle y luego amarle. Una vez que llegamos a conocerlo, le podemos decir que lo amamos. Y la respuesta, al decir que conocemos y amamos a Dios, no queda otra que servirle, exactamente. Conocerle, amarle y servirle. Lo imitamos al Maestro. Ahorita que estuvimos en misa, en todas las santas misas de los domingos, ¿qué sucede al final? Hace como 15 minutos pasó. ¿Qué sucede al final de la misa? El diácono, cuando está presente, porque le toca a él, es el ministerio del diácono, ¿qué nos dice? No se queden aquí a los pies del Maestro toda la vida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Yo voy a diferentes centros de formación parroquiales, un año, regreso en siguiente, 2, 3, veo muchas veces a la misma gente, digo, bueno, qué bueno que se están formando, qué bueno, están a los pies del maestro, pero ya les toca estar de este lado presentando, ¿no? Ahora compartiendo. Entonces, el envío de ir a compartir con otros lo que aquí hemos recibido. Esas periferias que nos habla el Papa Francisco, donde la presencia de Dios no ha llegado, donde su luz no ha llegado todavía a iluminar esas tinieblas en que vivimos muchas veces. Ese es nuestro llamado nosotros como discípulos laicos. Vayan y adorar a Dios sirviendo a los demás. Hay diferentes fórmulas, pero esa es la idea, de imitar a Jesucristo. Y para poder imitarlo hay que conocerlo. Y una de las mejores maneras de conocerlo es en las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Quién trajo sus Sagradas Escrituras con ustedes el día de hoy? A ver, váyanla sacando, porque vamos a necesitarla el día de hoy. Esta presentación va a ser mitad lección divina, estudio de Biblia y luego otra cosa. Así que vayan calentando motores, ¿ok? Tenemos que ser amantes de las Sagradas Escrituras, debemos conocerlas. Siempre le digo a la gente, me pregunta, ¿cómo le hago para estudiar las Sagradas Escrituras? Pues empieza, ¿verdad? Pues ábrela, apágale la novela, ¿verdad? Abre la Biblia, apaga la novela. Muy sencillo, ¿no? No se requiere mucho más que el deseo de empezar, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema, ese es el perfil de lo que es el discípulo. Hay que saber eso, para después entrar a saber lo que es el misionero. ¿Quién es el misionero? Misionero es enviado a anunciar a Cristo. Como misioneros somos enviados. ¿Todos aquí hemos sido enviados? Sí, desde nuestro bautismo. Desde nuestro bautismo hemos sido ya ungidos. Así que cuando ustedes invitan a la persona a servir, a ayudar, ya están equipados. Ya somos ungidos. Ya hemos recibido la unción del Espíritu Santo. El misionero pone su confianza en Dios. ¿Qué dice Jesús cuando manda a sus discípulos a ir a predicar? No preparen, no lleven bolsa, no lleven bastón, no lleven cambio de ropa. Ha de haber un río ahí donde puedan lavar las que traen ahorita, ¿verdad? Supongo. ¿Qué significa eso? No tanto que no se preparen, sino que pongan su confianza en Dios y no en mi elocuencia, no en mi sabiduría, no en lo que yo sé, no. Poner nuestra confianza en Dios, eso es lo que hace un misionero, como lo mencioné, ungido por el Espíritu Santo, ¿ok? Y aunado a eso, muy ligado, para ser misionero se necesita primero ser ¿qué? Se necesita que ser primero discípulo. ¿Cómo vas a ir tú a proclamar, a hablar de alguien o de algo que no conoces tú mismo, ¿verdad? Por eso se requiere haber tenido primero el encuentro, haber llegado a conocer a Jesús personalmente, para después ir a compartirlo. Es un principio muy común en cualquier cosa. No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Por eso se requiere ser discípulo. Igualmente, todo discípulo debe de ser misionero, porque para eso nos dio nuestro Dios, nos envió el Espíritu Santo, para eso nos ungió, para el envío. Así que ahí está la relación tan íntima, tan cercana entre ser discípulo y misionero, de manera que el Papa Francisco nos dice que estamos llamados a ser no solamente discípulos, sino discípulos misioneros. ¿Ok? Entonces eso nos queda bastante claro. Pero para que quede todavía más claro, vamos a empezar con un contraejemplo. O sea, no lo que debe ser o lo que debe hacer un discípulo. Vamos a hablar un poco de lo que no hace el discípulo. ¿Qué es lo que si el discípulo va siempre adelante, si hay un dinamismo, ¿qué es lo que hace el no discípulo? Ese era yo en la mañana, porque llegué a la 1 de la mañana. Hubo retrasos de vuelo y ahí estaba Ranadote, ¿verdad? Bueno, la falta de movimiento, la inmovilización, el estancación, el estar estancado, bueno, eso es lo opuesto, ¿verdad?, de este dinamismo del que estamos hablando.
Pero el contraejemplo, eso es broma nada más, el contraejemplo que les quiero dar viene de las Sagradas Escrituras, como debe ser. Debemos de basar nuestra enseñanza en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la gran riqueza que nos tiene nuestro Dios. Apunten su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Vamos a hacer una mini lección divina aquí. El propósito de esto, lo voy a proclamar ahorita. Quiero que ustedes se inserten aquí en la escena que vamos a narrar. Es una historia que la han oído muchas veces, pero hoy vamos a ir más allá, vamos a ir más adentro. Quiero que la escuchen detenidamente. Quiero que empiecen a pensar con quién se identifican de todos los personajes que hay en esta lectura. Vayan pensando con eso, pónganse en el papel de los diferentes personajes y para hacer nuestra reflexión. Muy bien. Entonces, así dice la Sagrada Palabra de Dios de los Hechos de los Apóstoles. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro dijo: míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a analizar la escena un poquito y la vamos a proclamar otra vez, pero primero vamos a empezar analizando un poquito para que vean ustedes con quién se identificaron. ¿Cuántos personajes ustedes ven en este relato? Unos dicen 3, alguien dice 4, alguien dice 5, levanta la mano. ¿Alguien dijo 6? ¿Alguien dijo 7? La mayoría 4. Ok. Yo miro estos. Yo miro a Pedro, Juan, paralítico. Claro, ¿verdad? Faltan los que lo llevaban, los que pasaban y le dieran limosna. Ahí van 5. Los espectadores que estaban ahí nomás mirando. ¿Y falta quién más? Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús es actor principal. Él es el que dirige la acción. Entonces, ¿cuántos fueron? 7, ¿verdad? 7. Ok. Teniendo eso en cuenta, les voy a dar 30 segundos para centrarnos otra vez y la vamos a volver a leer, como es el proceso de lección divina de leer y releer. Así que una vez más, piensen ustedes, pónganse ustedes en ese entorno del templo. Piensen ustedes qué veían a su alrededor. Siendo la hora que era, ¿qué hora nos dice la Sagrada Escritura? Las 3 de la tarde, que era la 9ª hora, porque el día para los judíos empieza a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana es la primera hora. Ustedes que rezan la liturgia de las horas, ¿verdad? Ven que hay una tercia, que hay una sexta, que hay una nona, ¿verdad? La tercera es las 12, etcétera. ¿Me explico el proceso? Esto viene de nuestros hermanos los judíos. Entonces, ustedes están entrando en el templo donde se va a hacer esta oración, y a esta hora también se hacían los sacrificios. Entonces, imagínense ese panorama. Para que haya sacrificios, ¿qué tiene que haber?
Tiene que haber sacerdotes, obviamente, pero tiene que haber también animales. Y bastantes. Entonces piensen ustedes, cierren los ojos, vean los corrales al lado del templo, oigan los sonidos, los vahidos, los mullidos de los animales, de las vacas, de los pájaros, acompañado también por esos olores que acompañan a la presencia de los animales. Por eso usaban también mucho el incienso, para simbolizar cómo se elevaba la oración a Dios, pero también prácticamente para que no oliera tan feo. Insértense ustedes en esta escena, 30 segundos, la vamos a volver a proclamar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, el cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Palabra de Dios. ¿Con quién se identificaron? ¿Ya tienen a alguien? ¿Ya tienen a alguien? A ver, vamos a ver un poco. Vamos a repasar. Vamos a ir más a fondo. Está primero lo que en unas traducciones dice el tullido, en otras dice por ahí paralítico, ¿verdad? Bueno, está aquí este hombre que estaba enfermo, que tenía esta condición desde ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? Desde nacimiento. Imagínense toda la perspectiva de su vida, todo lo que él pensaba iba acompañado, iba guiado, lo que podía y lo que no podía hacer, dictado por esta condición. En las Sagradas Escrituras hay unos cuantos personajes que al revés, al contrario de este paralítico, Dios los había bendecido antes de nacer. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Por ejemplo, Pablo, que antes de nacer ya Dios lo había llamado. Jesús, obviamente. Pero este hombre, al contrario, desde antes de nacer, desde el seno maternal, tenía esta condición. ¿Cuánto tiempo llevaba de enfermo? Toda la vida. Más adelante, si nos ponemos a leer el resto de la Escritura, nos dice que el hombre tenía 40 años. 40 años. Los números usualmente tienen algún tipo de significado en las Sagradas Escrituras. Ese es un número muy común. ¿Qué significa el número 40? 40 días. Los 40 días que pasó Jesús en el desierto, los 40 años el pueblo de Dios en el Éxodo. ¿Qué significa? Como decimos en mi pueblo, significa un titipuchal de años, significa mucho tiempo, ¿verdad? Significa toda su vida, una generación, es lo que se considera 40 años, toda una generación, toda una vida el Señor había estado con esta enfermedad, ¿ok? Muy bien, ese es el tullido, que estaba, ¿en qué posición? Estaba sentado. Se le describe así, no nada más su propia postura física sentado, sino también una cierta actitud ante la vida.
¿Cuántos de nosotros somos muchas veces como este hombre paralítico? No porque hayamos nacido así, sino porque simplemente no me quiero mover. Simplemente no quiero cambiar. Estoy hundido en mi vicio, estoy hundido en mi pecado y no hay manera que yo me pueda mover. Estoy así como este señor, sentado, cansado, desanimado, sin tener pues a dónde que ir. Pues no te puedes mover, ahí donde te dejaron los hombres, ahí te quedas. Su situación como paralítico, como enfermo, le cierra toda puerta, le cierra toda perspectiva. Y aparte nos dice la Escritura que era limosnero. Limosnero. Persona que, muy lamentable, no tiene que dar, no tiene nada que dar de sí. Más bien tiene que pedir, se la pasa pidiendo, porque no tiene nada que ofrecer a los demás. No puede compartir nada con los demás. Es parte de la tristeza de su situación. Y también cuántos de nosotros también nos cerramos, nos volvemos también nosotros limosneros. No queremos dar de la gracia, de la multitud de bendiciones que Dios nos ha dado, y nos dedicamos más bien a mí que me ayuden, a mí que me traigan, a mí que me sirvan. ¿Cuántos de nosotros nos volvemos así? Ese es el tullido. Al tullido lo traían, miren, a la mera entrada del templo. Al menos tenía una muy buena posición estratégica, porque pues por ahí pasaba todo el mundo, por ahí entraba todo el mundo. Estaba leyendo un comentario acerca de esto, con una pregunta muy interesante. El Señor ha estado aquí por toda su vida, por 40 años. ¿Ustedes creen que Jesús nunca lo vio? Porque nunca lo sanó. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero ahí estaba la mera entrada del templo. Los que lo llevaban podrían pensar, bueno, pues son personas buenas, ¿verdad? Quieren hacer una obra buena, pues están ayudándole al hermano, ¿verdad? Van y lo recogen a su casa en la mañana, lo van cargando, lo llevan al templo, lo depositan. En la tardecita, ya después en la noche, lo recogen, van y lo llevan a su casa. Son buenas gentes, ¿no? Pues no. Porque no se han puesto a pensar. El término de tullido, decía otro comentarista, en el griego original no significa otra cosa originalmente, no significa una parálisis total. Podría ser algo temporal, podría ser algo que si estos amigos, en vez de estar en lo mismo, de llevarlo ahí a aventarlo, se hubieran puesto a buscar la manera de mejor ayudarlo. ¿Qué tal mejor una terapia física? ¿Qué tal ver algún médico que en realidad pueda rehabilitarlo y sacarlo de esta situación? Pero se creen que son buenos haciendo esta obra. ¿Cuántos de nosotros no podemos también identificarnos con estos amigos que en nuestra situación más bien estamos cooperando a que la persona se quede ahí estancada? Pasa muchas veces, muchas personas. Yo veo por ahí muchas hermanitas. Ay, es que mi esposo es un borracho, pero pues así es él. Están siendo como estos amigos, simplemente le están ayudando, lo están solapando. No, hay que tener cuidado con los hijos. Ay, es que así son muchachos, son jóvenes. Déjalos que vengan a las 2, 3, 4 de la mañana. No le estás haciendo bien. Así como estos amigos no le estaban haciendo bien. Haciéndole bien, lo hubieran sacado de donde estaba. Así que cuidado con esa situación de no ser como estos amigos. De ahí falta los que daban la limosna. Los que pasaban, igualmente, iban al templo a rezar, personas buenas, ¿no? Iban, se detenían. Si el hombre estaba tullido y no se podía mover, ¿cómo le daban la limosna? Se la daban en la mano, pues no podía subir la mano. Entonces, ¿qué hacían? O sea, ni siquiera tenían un contacto físico con él. Ahí se lo aventaban, ahí que cayera. ¿Eran buenas estas personas? Bueno,
A lo mejor se creían buenas. Iban al templo a rezar. Daban su limosna. ¿Son buenas en verdad? Está de pensarse, ¿verdad? Está de pensarse, porque así como nosotros muchas veces nos alejamos del que sufre, no queremos acercarnos y ver esas llagas del que sufre, esas llagas del pobre, esas llagas del enfermo. Ahí están tus par de monedas, yo me voy a rezar por ti, ¿verdad? También hay que reconocer que se puede hacer más que aventar esas monedas. También estaban ahí los observadores, los que no hacen nada, ni lo llevaban al hermano, ni le daban limosna, ni como Pedro y Juan, ni le hablan, no, simplemente están ahí, ¿verdad? Nomás, ¿verdad? A ver qué pasa. Eso sí, los observadores, cuando viene Pedro, cuando hace lo que hizo, ahí sí, oye, ¿qué están haciendo? ¿En el nombre de quién están haciendo esa curación? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Quién les enseñó? ¿A qué escuela fueron? ¿Qué diploma tienen? ¿Son médicos? ¿Se han topado gente así? Sí, ¿verdad? Que ni ayudan, pero, ¿verdad? Y de hecho sigues leyendo, y les recomiendo que lean este pasaje en su totalidad, porque al final esos observadores eran las autoridades del templo, el Sanedrín, y a final de cuentas echan a los tres a la cárcel, hasta el pobre paralítico también terminó en la cárcel, ¿verdad? Están ahí nada más de observadores, ni ayudan, ni nada, sino más bien, como nosotros muchas veces, ¿verdad? Ay, qué bonita labor, qué bueno que están haciendo. Vamos a la obra de teatro, ¿verdad? No somos ni actores, ni ayudamos, pero al final, bravo, qué bonito. No, hay que tener cuidado también con esa postura del observador. Muchas veces no nos queremos comprometer. Muchos de nosotros no votamos en las elecciones. Siempre es lo mismo. Pero sí somos los primeros que cuando llega el que llegue, ¿verdad? Ay, este tonto presidente, o este tonto gobernador, o este tonto alcalde, y votaste. No, es que pues estando de observador no vas a cambiar las cosas. Estando de observador no vamos a salir adelante. ¿Ya se han estado identificando un poquito? Bueno, ahora vienen los buenos. Esos fueron los malos. Pedro es diferente. Pedro y Juan, estamos en el capítulo 3 de Hechos. Recién acaban de recibir la unción del Espíritu Santo. Si se hubieran confirmado como nosotros, todavía les olería la frente con la unción que hay, con el crisma, todavía les olería bonito, y olerían bonito. ¿Okay? Pedro le dice al paralítico, se detiene. No le dice, espérame tantito, voy aquí al rezo y luego hablamos. No, se detiene. ¿Qué le dice Pedro? Míranos. Porque también el paralítico no miraba, pero no veía. O sea, era parte de los que iban ahí a ver quién me va a dar. No, le dice Pedro, míranos bien. Así como nosotros, porque lo que está haciendo Pedro, lo que está haciendo Juan, es mirarlo a él como lo que es, en su humanidad, en su estado también como criatura de Dios, con su derecho, con su dignidad. No es nada más un lisiado ahí aventado, que no puede ni siquiera entrar al templo a rezar. No, es un hijo de Dios y es amado por Dios también. Y como Pedro, él sí lo mira y ve realmente quién es, también puede decirle, míranos a nosotros. Tenemos que hacer eso nosotros, con la gente. Tenemos que nosotros darles ese lugar, esa dignidad, para poder entonces también acercarnos y decir que nos miren, míranos. Y entonces pensó el paralítico que les iba a dar algo, ¿verdad? Y entonces es cuando los mira. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que todos, hasta yo,
¿No nos hemos quejado alguna vez? Ay, si tuviera más dinero. Pero como Pedro, pues trabajamos en el ministerio y pues no nos pagan mucho, ¿verdad? o nada a veces, ¿verdad? Voluntarios, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado y hasta nos ponemos a imaginar lo que haríamos, ¿verdad? Con el dinero. Ay, si me sacara la lotería. Pero vean lo que pasa. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera traído unas monedas en la bolsa? Se las da y la situación hubiera quedado igual. No se hubiera manifestado el poder de Dios en este día. Eso mismo ocurre con nosotros. Puede ocurrir. Esa falta de recursos, esa falta de lo que ustedes quieran, no es para quejarnos, no es para mirar con envidia al que sí lo tiene, sino para permitirnos, esa falta nos permite a nosotros dirigir la mirada en ese paralítico de nuestras vidas, en esa situación que de otra manera, si hubiéramos venido bien vestidos, si hubiéramos traído dinero, no nos hubiéramos molestado en verlo. Pensemos en eso. Para eso Dios a veces nos pone en estas situaciones, para voltear la mirada en la necesidad del otro y decirle: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Como ya les dije, no podemos dar de lo que no tenemos. Pero recién ungido del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, ahora esta unción se manifiesta con poder. Con el poder de la sanación, una sanación integral, una sanación completa, como vamos a ver. Y poder de Dios precisamente es lo que significa dinamismo, dinamis, es el origen de esta palabra griega, poder, el poder de Dios, dinamismo. Se está manifestando aquí el poder de Dios con poder en esta sanación. Lo que tengo, te lo doy. ¿Y qué sucede? Vayan otra vez al pasaje, porque es algo dramático. Es algo dramático. Le dice Pedro: en el nombre del Señor Jesús, ¿qué le dice? Levántate. Y una vez más, pónganse ustedes en esa escena. Ustedes son ahí los observadores, de seguro. Levántate y anda. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y pónganle pausa, porque por unos cuantos segundos no sucede nada. Vean la importancia de este momento. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado nada? Se hubieran reído de Pedro. Los observadores ahí, les dijimos que ese Jesús era un charlatán. Váyanse. Estaba ahí el buen nombre de Jesús en juego, y Pedro lo está apostando todo. Está poniendo toda la carne en el asador, como decimos, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, no en el mío, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y como, ¿qué pasa? Pues lo toma. Le extiende la mano. Le extiende la mano. Lo que no hicieron los que pasaron nada más. Lo que no hicieron en la parábola del buen samaritano, los que se pasaron de largo. No, Él se involucra. Él extiende la mano derecha, que cuando las Sagradas Escrituras habla del poder de Dios, habla de su diestra, la diestra del Señor, que extendiéndose lo alcanza, le regresa su dignidad, le regresa su estado de hijo de Dios que él sentía perdido. En este reverso, porque antes de Jesús, cuando te tocaba a ti alguien enfermo, ¿qué te pasaba a ti? Antes de Jesús, pues te pasaba la enfermedad, te pasaba la impureza. Por eso los judíos, por eso los de la parábola del buen samaritano no se quieren involucrar, porque ellos iban al templo y si estaba muerto, pues quedaban impuros. Pero ahora con Jesús se da un gran reverso, porque Jesús toca al enfermo y el enfermo le pasa la impureza. No, Jesús le pasa la salud. Jesús lo restaura. Es un gran reverso con Jesús. ¿Okay?
¿Y qué hace entonces el que estaba antes tullido? Y no se levanta nada más así como quien ha estado 40 años sentado. No, da un salto para ponerle un punto de exclamación a esta curación. Se levanta, da un tará, como que casi. Imagínate, es algo dramático la manera en que sucede esto. Entonces, se ve ahí la acción de Dios. Los signos, las curaciones son lo que están certificando que lo que dijo Jesús era cierto, que lo que Él decía quién era es cierto, acompañado a la predicación, que ahora es una predicación ungida por el Espíritu Santo. Viene acompañada ahora de signos, viene acompañada de curaciones. Por ahí después Pablo también va a resucitar a alguien más adelante en los Hechos de los Apóstoles. Así que ahora es diferente, ahora con Jesucristo. Así que quería darles esa lección divina para profundizar en esta sagrada escritura de Dios que nos da, que nos presenta a alguien que como nosotros muchas veces estamos paralizados, pero que vienen ahora los apóstoles, nos levantan. Jesús viene y nos toma de la mano y nos manda ahora. ¿Qué fue lo que hizo el tullido inmediatamente? Los acompañó al templo. Dicen los comentaristas, bueno, en realidad cuando se refiere a que fue al templo, más bien fue al templo que es Jesús, el nuevo templo, porque con Jesús quedan reemplazados los sacrificios. ¿Qué pasa durante la crucifixión de Jesús? ¿Qué pasa con el templo? Se rasga el velo del templo. Entonces está entrando ahora a una nueva realidad, a una nueva vida, a este templo que es Jesús, y acompaña a los discípulos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para no estar ahí sentados por nuestras propias ganas, por nuestras propias cachas, como decimos? ¿Qué podemos hacer nosotros para vivir como discípulos misioneros, que es el lema del año catequético y que va muy bien con Siempre Adelante, ¿no? Va de la mano con su lema de su conferencia y de su diócesis? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos da unos cuantos consejos. ¿Qué podemos hacer? Nos dice que se inventa una palabra, de hecho. Dice, tenemos que primeriar. ¿Qué significa? Que debemos que tomar la iniciativa sin miedo. Así como nuestro Dios toma la iniciativa siempre con nosotros, nos invita también a hacerlo. Nos invita a salir adelante, salir al encuentro, como lo hicieron Pedro y Juan. Buscar a los que están alejados de la iglesia, hacer esa invitación. Llegar a los cruces de los caminos, invitar a los excluidos. ¿Okay? Es la primera cosa que nos invita a hacer el Papa Francisco: primeriar, adelantar, salir al encuentro, todas estas cosas. No podemos quedarnos en la parroquia, no podemos quedarnos en el salón de clases. Todos somos llamados a esta nueva salida misionera, a salir de nuestra propia comodidad y atrevernos a llegar a todas esas periferias donde se necesita escuchar el Evangelio. Eso es lo que nos llama a ser nuestro Papa Francisco. Y es que el salir, pues es un movimiento, ¿no? Es un no quedarse ahí estancado, un no quedarse ahí sentado como este hombre. Y hay muchas maneras en que salimos. Salimos no nada más geográficamente, sino salimos de nuestros propios miedos. Salimos de lo que nos queda atados. Salimos de nuestras preferencias, de nuestra comodidad. Hay muchas maneras en que salimos de nuestros miedos. Todo eso, un gran movimiento. Otro consejo que nos da el Papa Francisco para nosotros vivir como discípulos misioneros siempre adelante, nos dice que tenemos que involucrarnos, así como lo hizo Pedro, ¿verdad? No se pasó de largo, no dijo, no, al rato regreso, no.
Se detuvo, lo miró, míranos, y le compartió de la gracia de Dios que tenía. Así también nuestro Señor Jesús se involucra, lava los pies de los discípulos. La involucración más grande pues es la encarnación, porque ahí Dios mismo se involucra, se inserta en el drama de la humanidad, como nos dice el prólogo del Evangelio de Juan. Vino y puso su tienda de campaña entre nosotros. Eso es lo que hizo nuestro Dios al mandar a su Hijo Jesucristo en la encarnación. Se involucra. Camino a Emaús, al final del Evangelio de Lucas, otro pasaje que también habla mucho del camino, de moverse, de seguir adelante. Jesús también se involucra. ¿De qué vienen hablando? ¿Qué van haciendo? Hay que involucrarse, hay que achicar distancias, hay que abajarse. No porque estoy en una posición grande, no. Asumir la vida humana, como lo hizo Jesús. Si Dios quiso encarnarse, nosotros, ¿por qué no también hacernos más humanos? Tocar al que sufre. Porque a veces sentimos esa tentación de mantener una segura distancia entre nosotros y las llagas del Señor. Las llagas que están presentes en el que sufre, en el pobre, en el que no conoce a Dios. A mí no me hablen de eso. Yo estoy bien aquí en mi salón de clases enseñando a los niños. Yo estoy muy bien tranquilo aquí en mi grupo de oración predicando. Yo estoy muy cómodo aquí enseñando en el Congreso de Fresno. A mí no me digan de eso. No, ¿verdad? Hay que involucrarnos, ¿verdad? Hay que compartir con la gente, hay que entregarnos, darnos de nosotros mismos. Nosotros no somos limosneros, nosotros damos de lo que tenemos. Para ello tenemos que compartir con la gente. El espíritu del mundo nos invita al conformismo, eso es lo que nos llama la sociedad, a la comodidad. Y frente a este espíritu humano hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Nos enseña el Papa Francisco en su carta Laudato Si, número 229. Otro punto que el Papa Francisco nos enseña para vivir como discípulos misioneros: el acompañamiento. Hay que acompañar. Nuestro Señor nos acompaña, como acompañó a esos discípulos camino a Emaús. Él está con nosotros en este largo caminar, en este peregrinar. Este peregrinar que lleva el destino, nuestro destino es el cielo. En la misa, cuando entra el sacerdote, el obispo, como le doy con sus ministros, eso es lo que simboliza. Esa procesión simboliza nuestro caminar, nuestro peregrinar humano, porque ¿a dónde se dirigen ellos? Hacia el altar que representa a Jesucristo, y lo saludan reverentemente con un beso, un saludo litúrgico. Pero representa nuestro propio caminar, nuestro propio peregrinar, un peregrinar en donde tenemos la promesa de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Tenemos su promesa, que no nos abandonaría. Es mejor que me vaya, dice Jesús, porque si no me voy no puedo mandarles ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador Paráclito, que nos vivifica y nos acompaña y nos ilumina nuestro camino. Así también nosotros estamos llamados a acompañar personas, acompañar procesos. No, yo para qué voy al grupo de la iglesia, el consejo pastoral o el grupo que dirige esto, la asamblea esta, no, ya que se hagan bolas. No, pues hay que también acompañar esos procesos, aunque sean difíciles. Saber de largas esperas, dice el Papa Francisco. Hay que tener paciencia, tener un aguante apostólico, mucha paciencia. Ellos, nos dice el Evangelio de Marcos, ellos salieron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Ahí estaba Jesús acompañando. Hay que saber escuchar, no juzgar. El Papa Francisco tiene mucho énfasis en eso. No juzgar, acompañar, aceptar, abrazar, acoger. En México decimos apapachar. Apapachar. Qué bonita palabra.
También otro consejo del Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium: hay que fructificar, hay que dar frutos, hay que dar frutos. Jesús le enseñó a la iglesia a fructificar. ¿De qué manera? Si vemos la iglesia como con la imagen de un jardín, como a veces pasa, Jesús, ¿de qué manera regó a este jardín de la iglesia? Con la sangre y el agua de su costado, con la sangre de la Eucaristía, el agua del bautismo. Esa es la fuente de todo lo bueno que hay en la iglesia, y brota todo esto del lado de Jesucristo. La manifestación de cómo nos entregamos nosotros a esta labor de la evangelización, la manifestación de nuestra propia conversión al Señor, son esos frutos de la nueva vida en Cristo. Por eso nosotros en la iglesia, como una comunidad que evangeliza, se vive la alegría del Evangelio. Es lo que significa Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Por eso San Pablo nos dice: estén alegres en el Señor. Se lo repito, o sea, no es una recomendación, se lo repito, estén alegres en el Señor. Por eso el Papa Francisco, una vez más, nos dice: ¿cómo van a ir a evangelizar con caras tristes, con caras agrias? ¿Cómo? Pues ¿a quién van a traer? No, hay que fructificar, hay que dar muestras de esa conversión, con nuestra alegría, con la manera en que vivimos. Eso fue lo que a mí me atrajo a Dios, el testimonio de otras personas. Yo era antes como cualquier católico que vemos todos los domingos calentando la banca nada más. Pero mi madre, como buena Santa Mónica, que hay muchas, ¿verdad?, que siempre están detrás de San Agustín, su hijo, ¿verdad?, siempre detrás de nosotros, consiguió que yo y mi hermano pequeño fuéramos, fíjense, de peregrinaje a un Día Mundial de la Juventud con San Juan Pablo II, 1997, en París, Francia. Y dije yo, bueno, pues tengo que rezar todos los días, tengo que ir a misa todos los días, pues me la aguanto. Yo pretendo que a mí me gusta eso, con tal de ir allá de viaje. Yo iba con esa mentalidad de turista. Pero llegando allá, Dios tiene otros planes, ¿verdad? Porque llegando allá, si ha sido, o le has puesto atención a sus procesos, comienza una semana antes con una catequesis intensiva, con los mejores catequetas del mundo, cardenales, teólogos y todo eso, donde te dan una catequesis fuerte, que prepara y tila la tierra del corazón para el encuentro con Jesús, y nosotros con el encuentro con el Papa, que llega y en la misa inaugural, en la explanada abajo, en un parque al pie de la Torre Eiffel, nos invita: vengan y vean. Era el lema de ese Día Mundial de la Juventud: maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Y viendo ese amor que tenían los jóvenes a mi alrededor, viendo esa alegría que tenían todos ellos, palpable, dije: yo quiero eso. ¿Cómo tienen ellos eso y yo no? Ese fue para mí el momento que Dios me estaba llamando, que siempre nos llama. Fue el momento en que lo escuché, porque Él siempre tiene la iniciativa, siempre nos está llamando. Tenemos que dar ese testimonio nosotros como misioneros, como discípulos misioneros. Nos dice Papa Francisco, y antes de él, desde Pablo VI en adelante. El mundo el día de hoy lo que necesita, más que catequistas, más que maestros, más que teólogos, es personas que den su testimonio. La gente el día de hoy lo que escucha no es a la autoridad, le importa poco lo que diga el obispo, el papa o el padre. No, lo que quiere oír es el testimonio genuino, congruente, que como decimos, actuamos. Hay que dar nuestro testimonio con todos los que nos encontramos, que todo lo que hagamos en la formación, en la catequesis, en lo que sea evangelizante, que dé testimonio de cómo el Señor ha obrado en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Festejar, ese ni me preocupo, porque como hispanos festejamos a todo dar. Ahí sí no hay ningún problema. Nosotros sabemos festejar. Festejamos las pequeñas victorias, los pequeños pasos que da la gente en la evangelización. Nuestro Señor le enseña a la iglesia a hacer esto. Por eso también nosotros estamos llamados una vez más a primerear
a involucrarnos, a acompañar, a fructificar y festejar. Para beneficio de los que están tomando notas, lo resumo. Para los que no están tomando notas, luego me dicen cómo le hacen para recordar todo, porque yo si no lo anoto, ahí luego me dicen, ¿ok? Este llamado es para todos, no hay excusa. Este llamado es para todos. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere títulos? No, se requiere que seas bautizado. Has sido ungido ya, sellado en el Espíritu Santo. Es para todos. La nueva evangelización implica un nuevo protagonismo de todos y cada uno de los bautizados. O sea, ya no podemos decir, no, yo no, allá el padrecito. No, la santificación es para todos, no nada más para las monjitas, para los religiosos. No, es para todos. Sean un pueblo santo como mi Padre es santo. Es para todos. Que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Eso nos dice el Papa Francisco. No necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. Ahora, yo como líder diocesano, su líder diocesano les va a decir lo mismo. No significa que abandonen los programas de formación. No, claro, hay que formarnos. Pero no se requiere mucha formación para dar una sonrisa, para preguntar cómo estás, para involucrarse, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro, para involucrarnos de manera positiva, porque a veces se oye como chisme, no sea chismoso, ¿verdad? Involucrarnos como lo hizo nuestro Dios en la vida de los demás. Para eso no se necesita mucho, ¿verdad? Todos podemos participar de esa manera en la evangelización. Y recuerden, todo cristiano, todos somos misioneros. Y todo misionero tiene que ser primero discípulo, por eso se están formando primero, para luego salir y ser misionero. Todo misionero es discípulo y todo discípulo está llamado a ser misionero. Testigos del amor de Dios, como lo mencioné. Debemos de dar testimonio con nuestras obras, con nuestra vida, en la manera en que amamos, en la alegría de nuestro corazón. Así que con eso los dejo, con esta invitación que nos ha hecho el Papa Francisco de vivir como discípulos misioneros. Muchísimas gracias por su presencia. Es un honor para mí el haber sido invitado a compartir. Gracias, bendito sea Dios.